Muy buenas noches eh, y bienvenidos a esta nueva transmisión en el fanpage Milagros de Asesora. Gracias. Agradecer a las personas que se vienen conectando. Vamos a esperar un momento, hoy tenemos un invitado de lujo y el tema que vamos a tratar pues es muy importante para todas las personas naturales, jurídicas, gestores de proyectos, inversionistas, abogados, trabajadores de muchas sedes notariales, en realidad la población en general. Así que les voy a pedir que por favor inviten a la familia, a tu futuro socio, a tu enamorada, comparte esta información, comparte esta transmisión y también dale me encorazona porque según el algoritmo de Facebook, pues de esa manera vamos a poder llegar a más personas. El tema de hoy es un tema bastante controversial, muy solicitado, prescripción adquisitiva de dominio, y mi invitado es pues nada más ni nada menos que un notario de la provincia de Arequipa, quien más que tenga el pleno conocimiento para hablarnos sobre las prescripciones adquisitivas de dominio en la sede notarial. Porque recordemos, las prescripciones adquisitivas de dominio, llamadas también usucapión, se pueden realizar en sede administrativa, en sede judicial, y bueno, en Perú, uno de los pocos países donde se puede realizar en la sede notarial, ¿ok? Antes de presentar a mi invitado, que ya lo tengo en la sala de espera, vamos a esperar un minuto, por favor, para que puedan unirse más personas a esta transmisión y de alguna u otra manera podamos salir todos nutridos de esta información. Así también les voy a pedir que si tienen alguna duda, consulta, aporte, puedan escribirlo en los comentarios. De esta manera vamos a poder contestar las interrogantes que todos ustedes tienen respecto a este tema. ¿Ok? A ver, entonces, doctor Augusto Morote Valenza, bienvenido y buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Hola, Milagros. Gracias a ti. ¿Cómo está, doctor? Quisiera, por favor, que se presente usted al público para que puedan conocerlo un poco más. Bien, bueno, como ya dijiste, mi nombre es Augusto Morote Valenza. Soy notario de la provincia de Arequipa. He sido por muchos años registrador público en diversos registros de la zona registral número 12. He sido gerente registral de esa institución. He sido notario público también del distrito de La Joya por más de 6 años y ahora soy notario del cercado de Arequipa. Genial, doctor. De verdad que gran trayectoria la suya. El día de hoy vamos a hablar para conocimiento de usted, esta fanpage, Milagros de Asesora, es una fanpage donde hablamos sobre temas netamente de bienes raíces y usted sabrá que, bueno, una manera de poder adquirir la titularidad de una propiedad de un bien, sea mueble o inmueble, es pues la llamada prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Muchas personas optan por realizar esta prescripción, doctor, este trámite en sede notarial porque, bueno, de alguna u otra forma es menos latoso. A ver, para que el público nos entienda, no sé si usted puede explicarle al público, doctor, ¿qué es una prescripción adquisitiva de dominio? A ver, como quiera que me comentabas de que la mayor cantidad de tu público no necesariamente son abogados, aunque también los hay, vamos a tratar de ser un poco didácticos en esta explicación. En principio, la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión en su denominación del derecho romano es una forma de convertir al poseedor en propietario. ¿Qué quiere decir eso? Existen formas o modos de adquisición de propiedad, sea mueble o sea inmueble. Cuando una persona ejerce la posesión con determinadas características y requisitos, que lo vamos a ver en unos segundos, de un determinado bien, existe un mecanismo jurídico para convertir a esta persona de poseedor a propietario. Y ustedes me podrían decir, ¿y para qué sirve convertirse a un poseedor a un propietario?
Precisamente porque la posesión y propiedad no es lo mismo, pues. La posesión solamente te permite usar y disfrutar de un determinado bien. La propiedad te permite el uso, el disfrute y algo adicional que es sumamente importante, que es la disposición del bien. Entonces, vía este mecanismo jurídico, se adquiere o se convierte la posesión en propiedad. Es un modo originario, se dice en la doctrina jurídica, de la adquisición de la propiedad. Eh, y es originario porque simplemente se requiere de la posesión, con el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, y la rigurosidad en la evaluación de esto, del cumplimiento de estos requisitos, para que sea el notario o el juez en su caso quien declare la propiedad. Solamente una aclaración, Milagros. Y se dice que es originario porque también existen formas derivadas de adquisición de la propiedad. Por ejemplo, si tú adquieres de una tercera persona un lote de terreno, vas a registros públicos y vas a verificar en el registro de predios de que esa tercera persona tiene su derecho inscrito, ¿no es cierto? Entonces, en la notaría se hace un acto traslativo vía compraventa, vía donación, etcétera. Entonces, ese tipo de adquisición se llama adquisición derivada porque deriva de una tercera persona con legitimidad para hacer actos traslativos. En el caso de la prescripción no sucede así, porque es la posesión la que da mérito a la conversión que te comentaba. Excelente, doctor. Es necesario aclarar para el público, doctor, cuántos años tiene que tener esta persona, porque seguramente aquí hay muchas personas que tienen la posesión, pero ¿por cuántos años? Y ojo, tiene que ser continua, pública y pacífica, porque imagínese, doctor, que haya una posesión, bueno, interrumpida. Un año sí, un año no. Entonces, a ver si usted nos puede hablar un poco del tiempo y cómo tiene que ser ese tiempo y cómo puede probar la persona que justamente tiene esta posesión continua, pacífica y pública. A ver Milagros. Como te decía, se puede realizar trámites notariales para la declaración de prescripción y también se puede realizar trámites judiciales para dicho fin. Entonces, existen dos tipos de competencia: la competencia notarial, que la vemos nosotros, y la competencia judicial que se da en determinados temas. No nos olvidemos que la prescripción adquisitiva de competencia notarial data del año 1999. En ese año se promulga y publica la ley 27157 y a partir de ese momento, con una serie de regulaciones posteriores, los notarios empezamos a dar o nos otorgan competencia para la tramitación de este tipo de procesos. Un poco para los abogados cuando revisan o cuando estudian en la universidad, la prescripción adquisitiva no se encuentra dentro de los asuntos no contenciosos en el Código Procesal Civil. Todo lo contrario, se encuentra dentro de las normas de el proceso abreviado. Aún así, como quiera que había tenido tanto éxito en la tramitación de algunos asuntos no contenciosos, como la sucesión intestada, por ejemplo, o las rectificaciones de partida, etcétera, el Congreso en esa época decidió otorgar competencias al notario para que sea el notario quien a partir de esa fecha realice la tramitación de este tipo de procedimientos. Doy este antecedente porque es necesario que se sepa de que el notario solamente es competente para la tramitación de predios urbanos. Es decir, y eso quiero que tu público y tus seguidores tengan totalmente claro. Excelente, doctor, que quede claro. Porque a veces van a la notaría, incluso abogados, con otro tipo de ideas. El notario solamente es competente para realizar la tramitación de prescripciones adquisitivas respecto de predios urbanos o ubicados en zona urbana. Entonces, el notario puede realizar trámites respecto de predios inscritos y también respecto de predios no inscritos. Entonces, yo te voy a decir claramente qué predios no se pueden tramitar notarialmente la prescripción. Primero, los Genial. predios rústicos. Predios rústicos, que son las chacras, no se puede tramitar notarialmente. Aquellos terrenos eriazos del Estado. No nos olvidemos que en el año 2010
se dio una ley en que se prohibía totalmente la tramitación de terrenos de dominio privado del Estado, porque como ustedes saben, el Estado tiene dos tipos de bienes, ¿no es cierto? Bienes de dominio público, como es, por ejemplo, la plaza de armas o las carreteras que evidentemente, según la Constitución, son imprescriptibles, y también los bienes de dominio privado. Y los bienes de dominio privado, para que se hagan una idea, son aquellos bienes que el Estado actúa como sujeto de derecho y que no están destinados para el servicio público. Por ejemplo, cuando tú viajas a Mollendo o te vas a La Joya, hay una serie de terrenos, ¿no es cierto?, que son ocupados por posesionarios informales. Antiguamente, antes del año 2010, que se aprobó la ley 29618, se podía realizar trámites de prescripción de este tipo notarial, de este tipo de bienes. Ahora ya no se puede. Entonces, un poco vamos resumiendo. No se puede predios rústicos. Puede terrenos de propiedad o predios de propiedad del Estado, porque son imprescriptibles. Incluso de dominio privado son imprescriptibles. No se puede aquellos terrenos que se encuentran en proceso de titulación por COFOPRI. Ya saben ustedes que COFOPRI es un organismo de saneamiento de titulación en la que asume competencia de determinados lugares. El notario no es competente para tramitar porque habría una duplicidad de funciones o de competencia. Muy bien, entonces el notario, para que quede totalmente definido, solamente es competente para declarar la prescripción de bienes ubicados en zona urbana. ¿Y cómo ustedes me acreditan que un bien es urbano? Porque en realidad muchas veces con la expansión y el crecimiento de la población Uno va no delimita. ganando terreno, ¿no es cierto? O Exacto. se va ocupando terrenos rústicos y cuando uno realiza la evaluación se da cuenta que hay terrenos rústicos, incluso que quedan en zonas tan próximas como Chayapampa, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Y en la partida registral está como rústico. Y ustedes me dirán, entonces, si está como rústico no se podría tramitar, ¿no es cierto? Porque yo les estoy diciendo que solamente es urbano. Sin embargo, puede ser que la propiedad esté inscrito como terreno rústico, pero si ustedes me acreditan a través de un certificado de parámetros urbanísticos o de zonificación y vías que es urbano, ya ha quedado definido por el Tribunal Registral que resultaría procedente la tramitación de estos Exacto. procesos. Ahora, Exacto. me comentabas cuánto tiempo tiene que acreditarse la La posesión. posesión. Es indispensable que se acredite la posesión de manera pública, continua y pacífica, como tú bien lo decías, durante el plazo de 10 años. Si es Exacto. que no se acredita esa posesión en el plazo de 10 años y yo tengo menos tiempo de posesión, entonces el notario no es competente. Y eso ya está totalmente definido. ¿Y yo qué debo hacer, doctor, si tengo 5 años y si tengo justo título? Porque mi abogado me dijo de que si existe Poder judicial. la prescripción corta, ¿no es cierto? Aquellas personas Claro. que tengan su título de adquisición, bueno, pues tendrán que seguir su procedimiento ante instancias judiciales, ¿no? Exacto. Solamente Exacto. procede el trámite notarial de prescripción adquisitiva cuando se acredita la posesión por 10 años. Y esto es un tema interesantísimo porque existe gran cantidad de poseedores con las calidades que te decía, con las condiciones que te decía, que no han podido obtener el saneamiento registral. Por ejemplo, en la praxis se presentan estos casos. Se compra o se compró hace muchos años un determinado inmueble, pero al momento de extender la escritura pública se consignaron o se incurrieron en muchos errores. Errores que con los años, porque a veces la gente se demora Claro. o actúa no tan diligentemente, pasaron los años y cuando quieren inscribir se dan cuenta de que existen errores que ya no se pueden subsanar porque quizás su vendedor falleció o porque su vendedor ya se encuentra en otro país, en otro lugar, etc. ¿Y qué hago? O Porque simplemente el documento quedó como que ineficaz, como que nulo, pero hubo un documento. hubo un documento que no pudo acceder a registros públicos, ¿no es A ser cierto? registrado. Si bien es cierto, yo soy poseedor
determinado inmueble, cuando yo voy a registros públicos aparece otra persona como propietario. Si yo quiero vender esa propiedad, no lo voy a poder hacer porque simplemente soy poseedor, ¿cierto? Entonces, a través de estos procedimientos se puede también sanear la propiedad de esa manera, ¿no? O sea, se puede acreditar la posesión sin título, es decir, un usurpador notarialmente ser declarado como propietario, si es que acredita los 10 años de posesión, o también un propietario, pero esto ya está definido a través de diversas sentencias casatorias, puede sanear su título a través de estos procedimientos. Quizás esas sean las dos grandes formas de objetivos de tramitación de estos procesos. Y más sencillo, ¿no, doctor? Porque imagínese, a ver, primero nos ordenamos para el público que se viene conectando. Bienvenidos, buenas noches. Tenemos como invitado al doctor, notario de la provincia de Arequipa, Augusto Morote Valenza. El tema de hoy es la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Habíamos quedado claro ya, conforme va disertando el doctor o conforme va corriendo ya esta entrevista, que hay tres formas de prescribir un bien inmueble, sobre todo, porque este es el tema de hoy. Es mediante una sede administrativa, judicial y notarial. Como bien lo decía el doctor, desde 1999 los notarios tienen esta facultad de poder realizar, tienen la competencia para poder realizar esta prescripción en sede notarial, pero, ojo, ¿no? Hay muchas interrogantes, doctor, y eso, por eso le preguntaba para que el público tenga conocimiento y quede claro. En sede notarial, si tienes la posesión pública continua y pacífica de 10 años, puedes realizar tu prescripción. Pero hay personas que tienen justo título, ¿no? Como bien decía el doctor, un documento mal hecho, no saneado, que cayó en ineficaz o ha sido nulo, pero hubo un documento. Es como que el doctor me vendió previamente a mí este departamento hace 10 años, pero la minuta estaba mal redactada, hubo error en mi DNI, qué sé yo. No lo pude inscribir a registros públicos y sin embargo yo bueno, mi anterior propietario ya falleció para que no me pueda firmar la escritura pública actualmente. Una manera de sanear que las personas usan, bueno, más usado se puede decir, o una salida para sanear este bien inmueble, este departamento, sería la prescripción adquisitiva de dominio, aún teniendo yo un título que el doctor previamente me ha firmado, o no. Hay los famosos usurpadores, hay los invasores, ¿no? Entonces hay personas que no tienen ningún título, recibo, no tienen contrato, no tienen ningún documento privado, ni nada de por medio. Igual, tiene que ser 10 años de posesión, necesariamente. ¿Y qué pasa, Milagro, si tengo un título justo o, bueno, si tengo un contrato privado o tengo una escritura pública con algún defecto que no puede ser inscrito en registros públicos, pero yo ya tengo la posesión de 5 años? En ese caso, pues tienes que ir al Poder Judicial, porque es la vía, ¿no? Estamos hablando ya aquí de la vía notarial. Entonces, para resumirles al público, doctor, básicamente porque el público ahorita está anotando qué requisitos tienen que traer a la notaría si ya saben que tienen la posesión pública, pacífica y continua de 10 años. Entonces, ¿qué requisitos tienen que traer a la notaría, doctor? A ver, precisamente lo que tienen que hacer las personas es acreditar esa condición. No solo se acredita la condición de poseedor, sino que ese poseedor tiene que ser, primero, público. O sea, no puede ser un poseedor escondido, no puede ser un poseedor oculto. Su posesión tiene que ser pública en la medida de que, por ejemplo, los colindantes lo tienen que conocer. Además, tiene que ser continua. Sin embargo, en estos tipos de posesión se va a aplicar lo que se llama la sumatoria del plazo posesorio. A ver, vamos a explicar un poquito esto para que se entienda. Yo adquiero la posesión y transmito la posesión en forma válida. Esos actos de transmisión de la posesión, que va de persona a persona o incluso de generación en generación, son considerados por el notario en la evaluación para el cumplimiento de este requisito mínimo de los 10 años. Por ejemplo, y evidentemente tiene que ser pacífica.
Tanto las definiciones y las condiciones de estos tres requisitos están no solamente determinados en la doctrina, sino en una serie de sentencias casatorias que el notario también está en la obligación de verificar y considerar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tiene que la persona ir a la notaría con todos los documentos que tenga y que den mérito para la acreditación de los 10 años de poseedor como propietario. Quiero aclarar este punto de que a veces las personas creen que porque sean arrendatarios de un bien o sean vigilantes de un bien y haya pasado 10, 20 o 30 años, pueden adquirir el bien por prescripción. Y esto es un gravísimo error, porque una persona que posee bajo un título diferente al de dominio, es decir, de arrendatario, de comodatario, de vigilante, etcétera, incluso de anticrecista, etcétera, no puede prescribir ese bien de Tiene que ninguna. tener el animus domini, o sea, el comportamiento como propietario, ¿no? Que significa que no reconoce a ninguna otra persona derecho de dominio diferente al que él considera que lo tiene. ¿Correcto? Entonces, va con todo. Normalmente los procedimientos que se siguen en notaría son aquellos que tienen, como te decía, la finalidad del saneamiento. Siempre hay, por ejemplo, documentos de compra-venta, pueden ser estos documentos privados, escrituras públicas. El notario va a hacer la evaluación de todos estos requisitos, qué sé yo, los autoavalúos, las constataciones de posesión que se realizaron, diligentemente desde el inicio de la posesión y que fueron realizados periódicamente para acreditar los años de posesión. De repente, las notificaciones que haya podido llegar o las constataciones domiciliarias que tenga, con lo que se acreditaría que él está ocupando ese bien. En su DNI desde cuándo aparece él como su domicilio en el lugar que está ocupando. Bueno, lo que yo digo a los usuarios interesados es de que me traigan toda la documentación, desde recibos de luz, recibos de agua, de teléfono, etcétera, que tengan como finalidad la acreditación de estas condiciones. Es, Y acrediten. es indispensable acreditar al notario que en efecto se ejerce la posesión con esas condiciones y durante el plazo de los 10 años, ¿no? Ahora bien, adicionalmente a esos requisitos se tiene que acompañar al notario los planos visados por la municipalidad porque así lo establece la norma, ¿cierto? Aquí se presentan a veces algunas falsas interpretaciones, incluso de algunos colegas. A ver, ¿qué es lo que sucede? Hace algunos años salió o se emitió una resolución de carácter vinculante del Pleno del Tribunal Registral que establecía de que cuando el previo a prescribir es la totalidad, no se requería la presentación al registro de los planos visados, o en realidad de ningún plano. Sin embargo, esa resolución del tribunal solamente se trataba respecto de la obligatoriedad de exigencia de parte del registrador. En efecto, el registrador no tiene por qué pedir ningún plano cuando se va a prescribir la totalidad del predio, pero cuando se presenta al notario, no hay ninguna norma que exima de que se tenga que presentar los planos visados, por más que se prescriba la totalidad del predio. Cuando uno analiza la ley 27.333 y que nos remite a las normas del Código Procesal Civil, dice claramente que se tiene que presentar los planos debidamente visados por la municipalidad distrital a la que corresponde el predio. ¿Correcto? Entonces, también tiene que llevar al notario pues, los testigos, ¿no es cierto? Son 3 testigos como Tres mínimo, testigos. 6, y esos testigos tienen que ser mayores. Aclarar en este punto, disculpe que le corte, doctor, muchas personas confunden, ¿no? Por palabra testigo llevan de pronto al hermano, son 4 hermanos y quieren llevar a los 3 hermanos. Entonces, ¿es posible esto, doctor? ¿Quiénes tienen que ser los testigos llevados por las personas para aclararle al público? A ver, el testigo idóneo es aquella persona que le consta que el prescribiente cumple con todos los requisitos que establece la norma.
Es decir, que lo conoce, que le consta que la persona está por más de 10 años en forma continua, pública y pacífica, y que le consta de que no existe ninguna otra persona con interés como propietario sobre ese predio. Cuando uno lee la ley 27.333, no consigna como prohibición el hecho del parentesco. Sin embargo, cuando nosotros nos remitimos a la ley del notariado, los testigos no pueden ser parientes ni familiares, y esa es la norma que se aplica en este tipo de casos. En todo caso, no tendría que ser pariente ni familiar. Tendría que ser Tendría tendría que que ser ser un... cualquier persona mayor de 25 años que le consta lo que les acabo de señalar. Porque ahí Exacto, podría ser el vecino, podría ser el vecino, podría ser el amigo, el amigo. podría ser el compadre, etcétera. Exacto. Para aclararle al público, doctor, mayor de 25 años, pero imagínense que lleven a una persona que tiene 20 años, pues tampoco va a ser No va, viable. Ok, no va a proceder la admisión de ese testigo porque la norma establece ese límite de edad expresamente. exacto. Ujú. Doctor, continúe, le corté. Ya, entonces estamos hablando de que el interesado tiene que acompañar el expediente, adjuntando, perdón, todos los documentos, acompañando los testigos, acompañando los planos, y lo que es importante, ¿no? El abogado tiene que elaborar una solicitud. En esa solicitud se tiene que consignar necesariamente si el bien está inscrito, tiene que acompañar la copia de la partida registral, ¿no es cierto?, del certificado literal correspondiente. Y tiene que indicar el domicilio del titular registral. Está totalmente claro, pues, que el titular registral no podría prescribirse, ya no es necesario, porque ya es propietario inscrito, ¿no es cierto? Obviamente. Ojo, se pueden ir terrenos no inscritos y terrenos inscritos. ¿Qué Lo única, pasaría, doctor? ¿sí? Se ha silenciado un poco, creo que la señal está fallando un poco. Esta era la pregunta, exactamente. La duda de muchas personas es, ¿qué pasa si yo quiero prescribir, he tomado posesión, pero no está inscrito? No es necesario que esté inscrito. ¿En qué ¿En qué en qué habría diferencia, doctor? Yo creo que en la partida registral, obviamente que si está inscrito, va a haber una copia literal de la partida registral, pero si no, obviamente los datos van a constar en el documento, ¿no? Si hay un A ver, documento... Milagros, vamos a aclarar ese tema para que no haya ninguna duda. Ok, Yo soy poseedor de un predio. Yo no sé si ese predio está inscrito o no está inscrito. Si sucede eso, yo tengo ese desconocimiento, lo que tengo que solicitar al registro una como búsqueda. instancia es un certificado de búsqueda catastral. Acuérdense, es un certificado de búsqueda catastral. Con este certificado de búsqueda catastral, el registro, se acompaña a planos, evidentemente, porque el registro en su base gráfica de catastro me va a decir, señor usuario, el predio cuyos planos usted me ha acompañado no se encuentra inscrito. ¿Correcto? Por todo lo contrario, si el predio está inscrito, me va a decir, ese predio está inscrito en tal partida. Entonces se sacará la partida y es importantísimo acompañar esa partida para predios inscritos porque es obligación del notario notificar al titular registral. Entonces en la solicitud que se realice y que hagamos, se tiene que consignar el nombre y domicilio del titular registral. ¿Quién es el titular registral? Aquella persona que aparezca con derecho de dominio inscrito en el registro de predios. ¿Correcto? Exacto. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Indicar el domicilio. Porque tú me podrás decir, ¿y qué tal si yo no sé dónde vive? Pues no, porque existe la posibilidad de que yo no sepa. Entonces, necesariamente el notario está en la obligación de imprimir la ficha de RENIEC. Ya nos olvidamos, como se hacía antiguamente en los trámites judiciales, que bastaba la declaración jurada del solicitante indicando el desconocimiento.
y se hacían las notificaciones únicamente por edictos, ya que los edictos nunca se enteran, nadie sabe absolutamente nada, porque nadie lee, y menos en estos tiempos de pandemia que todo es virtual, nadie se enteró y se declaró la prescripción sin hacer una notificación debida al titular registral. Por eso es indispensable de que el notario imprima la ficha RENIEC del titular registral. Ahora, y tú me podrás decir, ¿y qué tal si no es una persona natural, no? Porque podría ser el titular registral de una empresa, como también me ha sucedido muchas veces. Claro, claro que sí. Entonces, lo que sucede es de que nosotros como notarios tenemos que actuar diligentemente en estos trámites. Tenemos que realizar todos los procedimientos requeridos a efecto, perdón, de que una vez que nosotros resolvamos a través de la escritura pública, no haya ningún tipo de cuestionamiento posterior, sea nuestra labor como notario, ni al cuestionamiento como propietario del interesado declarado como tal. Entonces, si se trata de una empresa, tendremos que ir a la ficha RUC, averiguar el número de RUC, y tú sabes muy bien, En la página de la SUNAT. ahí sale el domicilio. Entonces, ya no hay texto alguno de Para ningún buscar. para Entonces, doctor, sería notificar por claro edictos, ¿no? decir que se le notifica al titular registral y si no hay un domicilio conocido, el notario pues está en pleno uso de usar la ficha RENIEC, que obviamente en toda la ficha RENIEC hay la declaración de datos de una persona, desde la firma hasta el domicilio, entonces eso se da por cierto. Y si se trata de una persona jurídica, pues la ficha de la RENIEC. Doctor, una pregunta recurrente es si se puede realizar solo una persona la prescripción adquisitiva o pueden realizar, imagínense que yo y mis hermanos hemos poseído una propiedad, somos 3, o yo y mis amigas, somos 4, o una persona jurídica puede realizar un trámite de prescripción adquisitiva, doctor, porque esa es otra pregunta recurrente también que el público suele hacer. Sin ningún tipo de problema. A ver, vamos a empezar por lo último. Las personas jurídicas son sujetos de derecho como reconocidos además por la Constitución, y como tal puede poseer un determinado predio, un determinado inmueble, un determinado bien. Y lo hace a través de sus representantes legales, evidentemente. No hay ningún inconveniente para que una empresa pueda adquirir un bien por prescripción adquisitiva. Y respecto de la coposesión que me estabas diciendo, eso ya quedó definido a través de una sentencia historia, en el sentido de que existe la coposesión. Eso es una realidad indiscutible. 2 o 3 personas pueden poseer al mismo tiempo un determinado bien. Entonces, Exacto. estos coposeedores se convierten a través de estos procedimientos ya no en coposeedores, sino en copropietarios del mismo, ¿no? No hay ningún impedimento para que sea así. Exacto. Usted hablaba, doctor, de uno de los requisitos, la solicitud, ¿no? La solicitud que tiene que presentarlo necesariamente un abogado, obviamente argumentando la titularidad, bueno, la posesión continua, pacífica y pública de la persona que quiere prescribir el bien inmueble, la persona natural o jurídica o las personas naturales que quieran prescribir el bien inmueble. Necesariamente tiene que estar esta solicitud firmada por un abogado. Sí, necesariamente. Necesariamente, exacto. Entonces, doctor, vamos quedando ya claro para todas las personas que se vienen uniendo. Muchísimas gracias. Les pido que compartan esta información, que le den mi corazón, compartan lo más que puedan, por favor, porque estamos hablando hoy sobre la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. Entonces, básicamente, doctor, usted nos está diciendo los requisitos, ¿no? Y hay muchas personas, doctor, me dice, mira, Milagros, yo no tengo recibo de agua, no tengo recibo de luz, y usted muy bien aclaraba, ¿no? Que se puede llevar todo tipo de medios probatorios que prueben la continuidad. Usted mencionaba hace rato hasta documentos, o sea, se me ocurre, documentos que de mi hijo, imaginemos, de mi hijo que yo he presentado como declaración jurada o a su escuela, jardín, colegio, donde se argumente o donde quede constancia de que el domicilio pues está en el lugar que se quiere prescribir. Entonces, todos los requisitos que prueben
que le den certeza al notario de que efectivamente se ha realizado una posesión continua, pacífica y pública por 10 años, obligatoriamente en sede notarial, pues son válidos. El doctor, aquí el notario de la provincia de Arequipa, pues gustosamente para todas las personas que obviamente están anotando ahorita los requisitos que yo sé que desde el lunes van a llevar, pues uno, ya tienen claro esto. Doctor, había una pregunta. La Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, porque, a ver, hablemos de esto. Usted decía que se le tiene que notificar al titular registral. Ok, si no hay el titular registral, obviamente, doctor, va a tener que ser al anterior propietario, va a tener que ser también a los colindantes. Imagínate que es este terreno que yo quiero poseer, pues hay colindantes para la mano derecha, para la mano izquierda, los vecinos. Entonces, el notario también cumple la función de notificar. Entonces, doctor, usted se constituye in situ, al lugar va, verifica o manda algún personal de la notaría. ¿Cómo es este procedimiento? ¿A quiénes verifica? ¿Qué función básicamente cuando usted realiza esta verificación? ¿Qué función o qué función básicamente cumple esta verificación o qué prueba? A ver, Milagros, entonces, vamos a centrarnos un poquito. Estábamos en la solicitud hablando de los requisitos, ya estamos terminando los requisitos. Ok. Quisiera solamente de manera abreviada decirles, quien quiera prescribir, evidentemente, porque hay muchos que no son abogados, de tus seguidores, lo que tienen que hacer es conseguirse todos los documentos relativos al predio. Que yo tengo mi hijo de 15 años y cuando nació mi hijo yo declaré como domicilio en tal lugar en la partida de nacimiento. Eso es válido. Que yo me compré un carro hace 15 años y cuando me compré el carro yo puse como domicilio esa residencia, es válido. Pagué los SOATs hace 10 o 12 años y a veces nos falta creatividad, pero hay una serie de documentos. Claro, puede ser de que yo nunca pude pagar el autoavalúo a mi nombre porque yo no tenía ningún título. Y cuando uno quiere cambiar de nombre de predios, la municipalidad pide pues determinados requisitos que a veces uno no lo puede presentar. Pero si yo tengo los originales de esos autoavalúos que yo he venido pagando y aunque salgan a nombre de